Como fiscal, armó con rapidez el expediente del cártel inmobiliario para atacar a los panistas. Hasta el New York Times denunció a Ernestina Godoy por usar las capacidades del gobierno para espiar a los rivales políticos de su jefa, la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y tengo dos invitados súper especiales. Ernestina Godoy, quien fue fiscal general de justicia de la Ciudad de México, parte del Gabinete de Seguridad en la ciudad. Y Omar García Harfuch, que fue secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Y juntos, con un equipo muy importante, representado obviamente por la Fiscalía, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el gabinete además participaban Secretaría de Gobierno, participaba hasta Secretaría de Bienestar, porque era muy importante. Nosotros juntábamos lo que estaba pasando en la calle con el Gabinete de Seguridad y la Política de Bienestar. Y también a veces iba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque aunque había autonomía, siempre decidimos que hubiera una coordinación que se pudo lograr en la Ciudad de México. Vamos a hacer un poco de contexto antes de ir al video. ¿Recuerdan esta foto, amigos y amigas? Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno. Pues hoy se va a repetir la historia. Omar García Harfuch ya está como secretario de Seguridad Nacional a nivel Estado, a nivel nacional. Hoy Ernestina Godoy ya ocupa la Fiscalía General de la República y seguramente va a ser la titular. La presidenta Claudia Sheinbaum ha jalado a estas dos piezas claves que le dio resultado en la Ciudad de México. Por eso hoy, amigos, la derecha está enloquecida. La derecha tiembla, la derecha corrupta. Porque cuando la justicia empieza a tocar puertas, los únicos que sudan frío son los que deben algo. Ernestina Godoy no llegó a la fiscalía para jugar. Llegó para desenredar la red de impunidad que por años protegió a quienes se sienten intocables. Los que no deben, duerman tranquilos. Los que sí, pues preocúpense mucho, amigos. Y ahí está el cártel inmobiliario de Acción Nacional, haciendo malabares para esconder lo que ya todos sabemos. Corren, gritan, patalean, pero el piso ya se les mueve. Y es que hoy están criticando a Ernestina Godoy. Hay que recordar que ella descubrió el cártel inmobiliario de la Ciudad de México, donde hoy el dirigente nacional de Acción Nacional, Jorge Romero, era el líder del cártel inmobiliario, algo increíble. Mientras tanto, latinos, como si México temblara ante la opinión del país, que presume libertad para vivir y vive en la violencia más extrema, según dice. Y es que este señor hoy dice que salieron notas del New York Times. ¿En serio creen que eso impresiona? Aquí la gente ya despertó y no se traga el teatro los que viven de montar escándalos para proteger a sus patrones. Hoy el mensaje es claro, la justicia no se negocia, los corruptos no se salvan y el pueblo no se deja. Vamos a ir a lo que dijo este señor Loret de Mola y después vamos a escuchar esta gran plática que tuvo Ernestina Godoy, Omar García Harfuch y la presidenta de México. Vamos a ir al video de Lord Montajes. Como fiscal, armó con rapidez el expediente del cártel inmobiliario para atacar a los panistas. Hasta el New York Times denunció a Ernestina Godoy por usar las capacidades del gobierno para espiar a los rivales políticos de su jefa, la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Esta no será una fiscal a la que le gane el pudor para no usar políticamente al Estado mexicano. Lo va a usar y lo va a usar con todo. Si todavía quedaba algún residuo de independencia o autonomía en la Fiscalía General de la República, con la llegada de Ernestina Godoy se extingue. Es el control total. Que nada nos sorprenda, que nada nos asuste.
vienen con todo. Todo eso que tememos, todo eso que hemos advertido, todo eso que pensamos que a lo mejor estaba todavía un poco lejos, con Ernestina Godoy en la Fiscalía General de la República se vuelve cercano, posible, inmediato. Hay que dejarlo claro y decirlo con todas sus letras. Esto no es un paso más hacia el autoritarismo. Esto es avanzar 3 kilómetros hacia la dictadura. Pues ya escuchamos cómo defiende a sus patrones este señor Loro Montajes. Vamos a ir a esta página, a esta plática entre estos personajes de la vida pública que han hecho un gran trabajo por México. Amigos, no se te olvide suscribirte al canal, compartir el video, darle like. Y vamos a ir al video, vamos a ir a esta plática muy interesante. Y tengo 2 invitados súper especiales. Ernestina Godoy, quien fue fiscal general de justicia de la Ciudad de México, parte del Gabinete de Seguridad en la ciudad. Y Omar García Harfuch, que fue secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Y juntos, con un equipo muy importante, representado obviamente por la Fiscalía, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En el gabinete además participaban Secretaría de Gobierno, participaba hasta Secretaría de Bienestar, porque era muy importante. Nosotros juntábamos lo que estaba pasando en la calle con el Gabinete de Seguridad y la Política de Bienestar. Y también a veces iba el presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque aunque había autonomía, siempre decidimos que hubiera una coordinación que se pudo lograr en la Ciudad de México. Entonces, en la ciudad logramos disminución de 50% de los homicidios dolosos y logramos reducción hasta el 68% en los delitos de alto impacto entre 2019 y 2023. Y quiero pues que platiquemos aquí con Ernestina y con Omar. A mí me da muchísimo gusto porque hacía rato que no nos veíamos. Imagínense, nos veíamos todos los días, ¿eh? Yo los extraño, ¿no? Digo, me seguí viendo con otros compañeros en el gabinete, pero ese primer gabinete donde estuvimos, que realmente fue un gabinete, híjole, ¿qué les digo? Pues muy serio, muy formal, pero también nos divertíamos mucho. La verdad es que los sábados sobre todo. Los sábados era una gran concesión que nos hicieron. Entrábamos a las 8. Exactamente, siempre a las 7. A las 7. Y ¿no? entrábamos a las 8. Sábados, lo hacíamos en la oficina con Omar. Y siempre Omar nos llevaba barbacoa. Omar es bien generoso. Sí. Nos daba barbacoa, no sé de dónde, pero buenísima, ¿no? Ernestina, platícanos de cómo construiste la fiscalía, esta coordinación importante de alto impacto. Bueno, primero decirles que realmente fue un placer trabajar. Les voy a decir por qué. Porque había una estrategia. No eran ocurrencias. Desde el principio una estrategia, y creo que por primera vez en no sé cuánto tiempo alineada con el gobierno de México, y eso entonces nos ayudó muchísimo. Nunca dejamos la estrategia. Sí. Íbamos sobre ella, ¿no? Las 4 causas que ya las hemos repetido muchísimas veces, ¿no? Eje 1, atención a las causas. Eje 2, más y mejor policía. Eje 3, inteligencia e investigación. Sí. Y eje 4, coordinación. Claro. Entonces, con una estrategia y con un montón de instrumentos que teníamos para analizar la incidencia diaria, pues una de las estrategias que era precisamente la coordinación, la utilización de la inteligencia. Entonces, se definió desde el principio que nos íbamos a dedicar con toda la fuerza a los delitos de alto impacto y también a los delitos en contra de nosotras, las mujeres. Entonces, hicimos en la fiscalía con ayuda, yo quiero decir que me ayudó muchísimo Omar en eso, ¿no? Cómo pensar que teníamos que atender esos delitos de alto impacto. Entonces hicimos una coordinación, era el equivalente a las subprocuradurías, se llaman ahora coordinaciones, coordinación de alto impacto. Entonces ahí estaba, imagínense, secuestro, que además ahí, no es por nada, les presumo, pero entre todos lo bajamos más del 80%. Y entonces se creó esta coordinación con gente especializada. Metimos a 50 ministerios públicos de un alto nivel de conocimiento, ¿no? Entonces fueron especialistas desde el principio y solo se dedicaban a eso, a los delitos de alto impacto. Si había alguno, por ejemplo, un homicidio, tengo una fiscalía especial de homicidio, pero un homicidio que veíamos que podía estar relacionado casi lindando con delincuencia organizada, lo pasábamos para allá.
o que traía alguna otra cosa ahí medio compleja, lo pasábamos para allá. Pues la buena noticia es que fueron buenos resultados. Así ¿no? es. Y la honestidad por el frente, por encima de todo. Sí, afortunadamente, el que nos hayamos encontrado con un equipo de investigadores como el que llegó con Omar, nos ayudó mucho. No sé qué hubiéramos hecho si no los hubiéramos encontrado, sinceramente. Porque son investigadores, al director de la Policía de Investigación, que también es muy bueno, y a toda la fiscalía. Al Mazán Barocio y a todos mis compañeros, de verdad, ¿no? Porque entonces hicimos un súper equipo de investigadores. Mucha coordinación. Que había en la Secretaría. Sí saben que la doctora propuso que la Secretaría pudiera investigar. A ver, platícanos, Omar, ahora. Primero, a mí también me da mucho gusto. Muchas gracias, doctora, por invitarnos. Creo que lo más importante también, y sé que no lo va a decir usted, pero lo hemos platicado nosotros mucho, es cuando hay un liderazgo y cuando sí hay alguien que dirija la estrategia de seguridad. Mucha gente nos decía, es que la estrategia de seguridad la hace la Fiscalía General o la estrategia de seguridad la hace la policía, y la realidad es que quien la dirigía era una persona que era la jefa de gobierno en ese entonces, la doctora Claudia Sheinbaum, y coordinaba Fiscalía, obviamente respetando la autonomía, la Secretaría de Seguridad, pero también estaba a la mesa sentado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, como bien lo dijo la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, por supuesto, como bien lo dijo Ernestina, pues siempre apegados a una estrategia a nivel nacional. Y la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal. Sí, nos ayudó muchísimo la coordinación con el gobierno de la República, porque era una coordinación, que es una cosa muy distinta, como sucede, lo digo con mucho respeto, en otros estados cuando dicen, es que es un delito el fuero federal, y dejan de atender cualquier cantidad de cosas y solo exigen que el gobierno de la República vaya y actúe. Aquí en la ciudad no fue así. Con la doctora no importaba si era un delito federal o local, la instrucción era resuélvanlo, porque a fin de cuentas, pues la gente cuando sufre un delito, pues no le importa si es un delito federal o local, lo que quiere es que se resuelva y que no esté viviendo eso. Se envió al Congreso una iniciativa para que la Secretaría pudiera investigar, para que la Policía de la Ciudad de México pudiera investigar, y eso, en pocas palabras, nos volvió más útiles para la Fiscalía, pero también para la ciudadanía. Para que nos entiendan, la policía tenía que coincidir con el delincuente, casi en tiempo, lugar y horario, mejor dicho. Le dicen flagrancia. Tenía que ser en flagrancia. Ahorita también hay una gran cantidad de detenciones en flagrancia, pero la mayor cantidad de las detenciones ya son por investigación. Pasamos de ser una policía reactiva, o sea, solo está reaccionando cuando ocurría un delito, a una policía que previniera el delito también por medio de la investigación. Cuando se vive un delito, un asalto a casa habitación o algo así, ¿qué le dicen al ciudadano? Ve y denuncia a la fiscalía. Y ya, ahí se acaba y la fiscalía pues empieza con su proceso de investigación. Aquí desde la policía que llegaba en el momento del delito, pues aun cuando los delincuentes se vieran al otro día, pues no los puede detener la policía si no hay una orden de aprehensión. Así funciona el sistema penal. Pero eso no quiere decir que la policía no inicie una investigación, y eso fue lo que se logró realmente con Omar, que la policía iniciara la investigación, se coordinara con la fiscalía, y así pues venía una orden de cateo, una orden de aprehensión, ya con un juez. Por eso es importante la coordinación de todas las áreas, y también que el sistema de justicia funcione adecuadamente, porque si no funciona el sistema de justicia, pues ¿cómo se va a proceder? Lo que usted comenta del gabinete, que primero era de lunes a domingo, de lunes a viernes a las 7 de la mañana y sábados y domingos a las 8. Mucha gente nos decía y nos preguntaba, ¿pero qué hacen diario? ¿Por qué se ven diario? Y en una ciudad como la Ciudad de México, pues nos teníamos que ver diario para resolver problemas verdaderamente muy lamentables y otros para evitar que no ocurrieran otras cosas. Sobre lo que comenta la doctora de inteligencia e investigación, un gran logro que se hizo entre la Fiscalía y la Secretaría era que mucha información que solo era de inteligencia, pero que era información que no le servía a un ministerio público o a un juez, porque era información de inteligencia, no estaba integrado en una carpeta de investigación. Lo que logramos juntos fue que mucha información de inteligencia se convirtiera en actos de investigación que se pudieran integrar debidamente a una carpeta. Entonces, esa información que recababan los policías, los ministerios públicos, los policías de investigación o de la Secretaría, que trabajábamos como un mismo equipo, pues sirvieran de verdad para que estas personas no salieran y evitar la famosa puerta giratoria. Obviamente también
Se adquirió mucha tecnología, se hizo vigilancia con drones, que nos redujo muchísimo los costos Cámaras de dinero. también. Pero cámaras sin todo lo que está alrededor, pues no funciona, porque la tecnología per se, pues no. Si no hay todo el proceso Cuando institucional. llegamos traíamos que 14,000 cámaras. 14,000 cámaras y acabamos en 75,000. Ustedes no saben lo que ayuda una imagen de una cámara, pero además cámaras como las que se adquirieron, porque otras eran de veras, era estarle adivinando, ¿no? Pero en estas cámaras ya eran de una nitidez, con cadena de custodia se bajaban a las carpetas. Eso, ¿no? Que comenta de las cámaras, me acuerdo una vez, yo estaba recién llegado, porque yo me incorporé después, y usted pidió, creo que era 2019, 2020, la imagen de una cámara, y justo en un delito la cámara estaba volteando a otro lado, y dijo que eso se tenía que remediar, entonces después se adquirieron cámaras. Sí, claro. El C5 también estaba en el gabinete. Sí, que no era entonces posible. Después se adquirió tecnología. Después de ese gabinete, cuando entonces la jefa de gobierno dijo que por qué no se había visto. Ahorita tenemos cámaras que tienen 5 cámaras en un mismo poste. Entonces ya es difícil que ocurra eso. Es difícil que ahorita, digamos, una cámara está volteando para otro lado, lo capta, y si no lo capta una, lo capta otra. Ahora, también hay que decir, porque puede haber muchas cámaras, pero si eso no se utiliza para judicializarlo, ponerlo en una carpeta de investigación, puede estar la cámara, pero no ocurre nada. Que son especialistas. O también. Sea, los tuvimos que formar para la interpretación y esto, y hacerlo con cadena de custodia, que eso es muy importante, ¿no? Sí. Porque si no cualquiera mete cualquier imagen. Es con cadena de custodia que lo hace un policía de investigación. Y entonces eso ya es, yo les digo, son pruebas irrefutables. Sí. Son pruebas científicas. Pero mucha formación, ¿no? Algo que nos ayudó mucho también fue que desde el gobierno de la ciudad, no me refiero a la Secretaría o la Fiscalía, sino desde la jefatura de gobierno, con usted, se le dio el apoyo directo a miles y miles de mujeres y hombres que están pues haciendo un esfuerzo en la calle, que son las policías, los ministerios públicos, agentes de investigación. Más de 54%, eso ningún jefe de gobierno nunca se había hecho ese aumento de sueldo tan importante. Y eso va en beneficio de manera directa al bolsillo de la gente que está esforzándose todos los días y haciendo. Le mandamos un saludo a los policías de la ciudad, la verdad, porque a veces se denigra mucho la labor policial y son hombres y mujeres que toman la decisión de arriesgar la vida por los demás. No cualquiera toma una decisión tan valiente de ser parte de una policía. Así que les mandamos saludos a todos. Sí, la verdad al final, es que pues es por ellos que bajan los delitos. Sí, la verdad es que yo creo que tomaron mucho sentido de pertenencia. Sí. Tanto los policías de investigación, que es lo que yo trabajé de manera más cercana, ¿no? Sentirse parte de algo, de un grupo importantísimo. Miren, por ejemplo, 1,000 policías nuevos entraron con una nueva mentalidad, un nuevo perfil, etcétera, de investigadores. Yo les digo detectives, no existe la figura jurídica de detective, pero sí se merecen esa. Claro. Esos son verdaderos detectives. Hicieron su himno. Entre ellos, cierto. Hicieron un concurso, hicieron su himno. Decidieron que querían un uniforme que los identificara, ¿no? Y ellos diseñaron su uniforme y ahora todos traen aquí, de este tamaño son las letras, PDI, ¿no? Sí. Pero con mucho orgullo, ¿no? Entonces eso creo que ayuda Cambió mucho. ¿no? Y en la policía igual. Mejorar igual acá. Hicieron su himno. El himno. Está bien pegajoso ese himno. Se hicieron células con un entrenamiento muy superior al que había antes, muy superior, que es aspiracional. Cuando hay compañeros que ya llevaban 10 años en la policía, 12, que de todos modos seguían siendo muy jóvenes, cuando se hacen estas unidades especiales, pues ellos aspiraban a estar en este grupo. Cuando de 150 que entran por convocatoria se gradúan 25 o 26, pues se vuelve más aspiracional. Y así tenemos muchos grupos con una disciplina. Y eso no debe cambiar. Tremendo. Porque luego entran otras administraciones y se echa para atrás todo lo que se construyó. Eso no debe cambiar porque ya pasó en la ciudad. Recuerden que en la ciudad había alrededor de 2 homicidios diarios, por ahí arriba, abajo. Se mantuvo durante un tiempo. Por cierto, el presidente López Obrador bajó de manera muy importante y después subió tremendo.
del 2015 al 2018. ¿Cómo lo Porque se encontramos? pierde la mística, se pierde la honestidad y es muy importante que se mantenga eso para que se mantenga la seguridad en la Ciudad de México. La formación. La formación. Hasta la certificación en muchos Claro. casos, ¿no? Sí. Y eso ayuda mucho a la Sí. gente. Ahí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana está en la calle de Liverpool y la Glorieta de Insurgentes. Es un edificio muy viejo que además ya tiene algunos Ay, problemas. sí. Pero cada vez que tiembla ahí se siente horrible. Las reuniones los sábados eran en el piso 12 de ese edificio y un día nos agarró un temblor en pleno gabinete de seguridad. Y eso de nos no subimos- griten, no corran, no empujen, se nos olvidó. Nos subimos a la azotea, ¿verdad? Sí. Y, no, sí se Sí, sintió. porque ahí ya era muy difícil Sí. difícil bajar. Es Bajar, un edificio, como sí. bien dice, ya viejo. Y ahí todos los temblores pues se sienten Sí, se sienten después, muy sienten nos mucho, llenamos de muy pan fuerte, cuando sí. regresamos al gabinete por el susto. Sí. Y muchas otras cosas que vivimos difíciles, pero al mismo tiempo pues muy gratificante que logramos hacer un gran equipo y al mismo tiempo pues los resultados, porque lo más importante pues es que nos debemos a la ciudadanía, a la gente. Unos amigos que han estudiado el tema de seguridad dicen es que el fenómeno de la ciudad es digno de un estudio ya, que fue exactamente lo que provocó que el índice bajara de la manera en que bajó. Y yo decía, no es un factor. Primero yo digo... Hay más atención ¿no? a las causas. As- Hicimos 2 universidades Exacto, preparatorias, programa Barrio Adentro, Jóvenes Unen al Barrio, alto al fuego. Alto al Fuego, el programa Reconecta con la Paz, muy importante, que eran jóvenes primodelincuentes que se les daba la opción o de seguir su proceso o de entrar a un proceso con tutores que los orientara a una vida distinta. Entonces realmente se hizo mucho para la prevención, de atención a las causas y mucho también para bajar la impunidad. De esa Pero manera. además mucha coordinación, doctora, Sí. porque también teníamos mucha coordinación con Civiso, ¿no? También Tanto con local como sí. federal, ¿no? Desde Cuando- abajo sabíamos lo que decía la ciudadanía y se fortalecía la Participación vigilancia. ciudadana, donde esté Sí. escuchando a la gente, que le duele, que de qué se queja y esto, ¿no? Y Yes. mucho trabajo de análisis, de decir, a ver, dónde están sucediendo las La cosas. agencia digital ¿no? que nos ayudó a hacer una Sí. plataforma muy importante. Entonces, bueno, es sorprendente cuando uno se da cuenta, no es la Ciudad de México completa la que tiene delitos, ¿no? Se sorprendería que hay colonias donde no suceden cosas, ¿no? Sí, Pero entonces este instrumento que nos hizo Pepe Merino nos permitía eso, ubicar son esta colonia y esta y esta y esta, y entonces estrategias especiales, ¿no? Lo que nos sirvió Ujú. mucho fue justo lo que acaba de comentar, Ujú. escuchar a las vecinas y vecinos. Todas las semanas había reuniones, ya sea en la Asambleas. fiscalía o en la secretaría, bueno, y primero sus audiencias públicas. Las que fueron audiencias, los larguísimas, pero Ujú. todos teníamos muchísimas reuniones con vecinas, vecinos de las 16 alcaldías y no había nada como escucharlos, porque nuestro diagnóstico podía decir una cosa, pero ya escuchando a los vecinos decían, sí, Claro. eso es correcto, pero podemos agregar esto. pues fue una gran experiencia realmente y además pues hicimos una gran amistad con Ernestina, pues ya nos Sí, conocíamos, con nos Omar conocíamos. pues nos conocimos después y pues ya vamos hacia adelante, no se puede decir más, pero...